¿Qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales? La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido. Es el proceso básicamente inverso a la fusión. Por lo general, los compuestos disminuyen su volumen al solidificarse, aunque esto no sucede en todos los casos, como por ejemplo el caso del agua, ella aumenta. En metalurgia, en general los productos metálicos se originan en una primera etapa en estado líquido, luego del cual se pasa a un estado sólido mediante moldes o por colada continua. El proceso de solidificación es determinante para la calidad del producto final, porque si el material queda defectuoso en esta etapa, será muy difícil efectuar las correcciones en el procesamiento posterior. La solidificación de metales y aleaciones es importante en el proceso industrial, ya que la mayoría de los metales se funden para moldearlos hasta dar con la forma final o semiacabada. En general, la solidificación de un metal o aleación puede dividirse en las siguientes etapas. La primera sería formación de núcleos estables en el fundido, nucleación. La segunda, crecimiento del núcleo hasta dar origen a cristales. Y la tercera, la formación de granos y de estructura granular. El aspecto que cada grano adquiere después de la solidificación del metal depende de varios factores, de entre los que más importan son los gradientes térmicos. Los granos denominados equiaxiales son aquellos que en su crecimiento ha sido igual en todas sus direcciones. Los dos mecanismos principales por los que acontece la nucleación de partículas sólidas de un metal líquido son la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. La nucleación homogénea se considera en primer lugar la nucleación, pues la nucleación homogénea porque es el caso más simple de nucleación. Esta se da en el líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar los núcleos. La nucleación heterogénea, en este caso, sucede cuando el líquido pasa sobre una superficie del recipiente que lo contiene impurezas solubles u otros materiales estructurales. ¿Qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen? En la fase cristalina se puede presentar una composición variable. Los dos tipos más sencillos de disoluciones sólidas son sustitucionales, en las que el átomo o ion que se introduce sustituye a otro átomo o ion de la misma carga en la estructura huésped. Los intersticiales son los cuales en los que las especies introducidas ocupan una posición que normalmente está vacía en la estructura cristalina, con lo que no salen fuera de la estructura átomos o iones. A partir de estos mecanismos pueden desarrollarse una considerable variedad de mecanismos de disoluciones sólidas más complejas, cuando se presentan simultáneamente los dos mecanismos o cuando se introducen iones de carga diferente a los que inicialmente se encontraban en la red huésped. ¿Qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen? Se dice que los cristales se caracterizan porque sus átomos están situados en posiciones fijas, pero pues esto no es completamente cierto, ya que los átomos se mueven dentro de unos límites de una posición a otra. Son muy pocas las veces en que los cristales son perfectos. Estos contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan la mayoría de las propiedades, tanto físicas como mecánicas, eléctricas, electrónicas, etc. Por otra parte, estos defectos tienen influencia sobre el comportamiento de los materiales desde el punto de vista de ingeniería, tal como lo es la velocidad de difusión, conductividad en semiconductores, corrosión, comportamiento mecánico, entre otros. Normalmente, el cristal no está compuesto por átomos idénticos situados en posiciones análogas sobre una red tridimensional, que se permite regularmente, como se ha puesto en el tema anterior, sino que contiene imperfecciones o defectos que alteran la estructura de la red espacial. Esta separación de la perfección es discreta y finita, pudiéndose considerar la red como una superposición de imperfecciones sobre una estructura cristalina perfecta. Se considera como imperfección cualquier desviación del modelo ideal de esferas rígidas que se ha considerado al estudiar las agrupaciones de sólidos. Esto, al ser un concepto geométrico, vamos a tratar separadamente cada uno de los tipos de imperfecciones según su geometría
y forma. Estos se clasifican en imperfecciones puntuales, lineales, superficiales y de volumen. Las imperfecciones puntuales es una interrupción muy localizada en la regularidad de la red. Los defectos son de dimensiones atómicas y en general son debidos a la ausencia de un átomo en la matriz, vacancia, a la presencia de impureza, átomos de distinta naturaleza, de los que se forman en el cristal, o a la colocación incorrecta de un átomo en la red cristalina, intersticio. Los procesos que originan este tipo de efectos suelen ser muy variados y entre ellos podemos citar la temperatura, el aumento de esta, em, el aumento de esta aumentada la amplitud de vibración de los átomos, permitiéndoles emigrar y cambiar sus posiciones en la red, produciendo defectos puntuales. También podríamos hablar de enfriamiento rápido, manteniendo los efectos existentes a temperaturas superiores, procesos de deformación plástica, que son los movimientos relativos de planos cristalinos que generan una gran cantidad de efectos tanto puntuales como de otros órdenes, y la irradiación con partículas de alta energía. Esta produce desplazamientos puntuales de átomos y con ellos la creación de este tipo de efectos. Tenemos también las imperfecciones lineales, que esta se produce al deformarse un metal plásticamente. Se comprueba que el esfuerzo realizado es muy inferior al límite elástico teórico. Esto nos lleva a la conclusión de que el deslizamiento no se produce en los átomos por un simple movimiento de una capa de átomos con respecto a otra, sino que debe existir algún tipo de debilidad mecánica en los cristales reales que sea la causa del desplazamiento que produzca aun con la aplicación de pequeños esfuerzos. Esta diferencia entre las fuerzas de deformación aparente y real se produce por el hecho de que los cristales reales no son perfectos, sino que contienen defectos de línea, dislocaciones que implican planos extras en la red y facilitan el desplazamiento, produciendo así una distorsión en la red centrada alrededor de la línea. Estas pueden formar de muchas maneras en el proceso de solidificación por deformación permanente o por acumulación de vacantes o intersticios. Estas están presentes siempre entre los cristales reales. Existen también tres tipos de dislocaciones. Consideremos un cristal perfecto y permitámosle que ocurra un dislocamiento a lo largo del plano A, B, C y D. Este plano es llamado plano de deslizamiento. Supongamos que se ha cortado el cristal por este plano y que se fuerza al desplazar la parte de encima del corte una cantidad de igual de un espacio reticular. Este desplazamiento se desliza paralelo al plano ABCD y al borde del cristal. El resultado es lo que se conoce como una dislocación de borde. Si el desplazamiento es un giro, se obtiene una dislocación helicoidal. Y por último, si el desplazamiento es formando un ángulo con la línea A y B, se obtiene una dislocación mixta. En este caso sería pues la mezcla de un borde y una helicoidal. Con esto podemos también determinar o observar que las dislocaciones son alteraciones de la red cristalina en la ordenación de planos cristalográficos, localizándose la interfase del defecto a lo largo de una línea no necesariamente recta, a lo largo de la cual los átomos no guardan las posiciones y distancias que les corresponderían en un cristal perfecto, pues con los átomos vecinos. Ahora pasamos a los defectos superficiales. Los defectos superficiales se ven en imperfecciones localizadas en dos dimensiones, debido a las alteraciones del apilamiento de los planos atómicos a través de un límite. Estos tienen gran importancia en el comportamiento metálico de los materiales. La existencia de estos defectos aumenta la dificultad de movimiento de las dislocaciones, debido a las barreras que supone la presencia de dichos defectos. Estos defectos bidimensionales más frecuentes, son más frecuentes de lo que se suele presentar, son en superficies libres, errores de apilamiento, interfaces entre cristales de una misma o distinta fase, pero con diferente orientación cristalina.
Em, pues diferente orientación cristalina en el agrupamiento de átomos. Bueno, entre los métodos de detección tenemos química varios, a través de la unión, ellos el método los cuales son llamados límites de grano, que es básicamente se basa en la medida de una magnitud eléctrica de básica intensidad de corriente, la cual comprende la intensidad de corriente, potencia, resistencia y conductancia o carga. Tenemos la voltamperometría cíclica, que es una técnica utilizada para el estudio de una gran variedad o gran gama de propiedades electroquímicas de un analito de sistemas. Los experimentos de este tipo se realizan aplicando un barrido potencial a un sistema electroquímico y luego se mide la corriente resultante. Tenemos también las microscopias de barrido por sonda. Esta agrupa una serie de técnicas que permite generar con una imagen topográfica 3D con resolución atómica de la superficie a través del control preciso de la posición de interacción entre estos átomos. ¿Cuál es la importancia de esta temática dentro de la ingeniería industrial? Bueno, en esencia la importancia de este tema es para lograr reconocer, comprender e investigar las diferentes características de los materiales usados en la industria, así como para lograr entender los diferentes aspectos que se debe tener en cuenta a la hora de definir un tipo de material para realizar X o Y producto, ya que a la hora de aplicar estos conceptos a la industria es necesario conocer las propiedades directas de los materiales y los puntos específicos en los cuales se presenta una desventaja o un problema y así lograr comprender su comportamiento en el uso diario. Es entender cuál es la mejor forma o cuál es el material indicado para X o Y. No es simplemente un producto o un material aleatorio por descarte. Y bueno, eso es todo por el día de hoy.